Padre, gracias nuevamente te damos por este tiempo que nos das para poder abrir las páginas de tu Escritura y estudiar. Pido, Señor, que en este tiempo que vamos a estar adentrándonos en un tema que pienso que es de suma importancia, pero que se ha minimizado a tal manera que en ello han minimizado tu nombre, han minimizado una cosa que yo sé, Señor, por lo que tú me has mostrado en tu palabra, es sumamente importante. Ruego, Señor, que yo fielmente a tu palabra pueda transmitir a mis hermanos este conocimiento y que lo podamos ver cada uno claramente en tu palabra, que cada uno de nosotros al ir a los textos y estudiar y analizarlos podamos comprender, podamos analizar, y que tú, Señor, porque solamente tú eres el que abres nuestro entendimiento, que tú abras nuestro entendimiento y nos hagas ver las riquezas de tu ley. Ruego así, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar con el estudio que hemos titulado La Iglesia, el Evangelio Visible. Ya hemos estado estudiando varias cosas específicamente sobre la iglesia. Quiero traer a memoria un poco de lo que estuvimos viendo la semana anterior. Creo que si la mayoría estuvimos, pues ya estamos enterados. Estuvimos viendo lo que son las marcas fundamentales de una iglesia verdadera. Y veíamos que eran básicamente dos marcas principales, de las cuales, como yo les dije, si usted el día de mañana tiene que moverse a otra iglesia, que a mí no me gustaría que nadie se mueva a la iglesia, pero si tuviera que moverse por alguna razón y usted no ve estas dos marcas en esa iglesia a la que piensa moverse, no se mueva a esa iglesia. Una es la predicación, una correcta predicación de la palabra de Dios. Si usted va a una iglesia y usted no ve una correcta predicación de la palabra de Dios, huya de esa iglesia. Y la otra era una correcta administración de las ordenanzas, a saber, el bautismo y la Santa Cena. Decíamos que la palabra de Dios es básicamente cómo conocemos, la forma en la que nosotros conocemos a Dios, la forma en la que Dios da vida a su pueblo. Tan fácil como ir a Romanos 10:17, donde leemos: la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En un grupo que se llame a sí mismo iglesia y no hay palabra de Dios, tampoco hay fe, según el Romanos 10:17. Y en cuanto a la administración de las ordenanzas, veíamos que es un punto esencial en lo que es la obediencia de una iglesia al mandato de Cristo, y que también es una forma en la cual la iglesia constantemente está recordando el centro de su ser, que es Cristo y el sacrificio de Él en la cruz. Aparte de estas dos marcas, hay otras marcas que nosotros podemos considerar que son importantes en el reconocimiento de una iglesia verdadera, y en el transcurso de estas próximas semanas vamos a estar estudiando esas marcas. Hoy, y si Dios quiere, las próximas semanas vamos a estar centrándonos en una marca que, como yo decía en la introducción, se ha minimizado mucho. Algunas iglesias no lo tienen en absoluto, o algunas iglesias lo tienen, pero tal vez no lo tienen como debería de ser en la Biblia. Entonces vamos a estar estudiando acerca de la membresía de la iglesia. La membresía de la iglesia. Ese es el tema que nos va a llevar. Honestamente no sé si decirles que hoy y el otro domingo, porque no sé cuánto nos va a dar de tiempo. Yo quiero que este tema lo tomemos bien despacio y lo estudiemos. Ya se ha estado estudiando en los grupos de membresía, los cursos de membresía, pero quiero que toda la iglesia nos concentremos en estos próximos domingos a estudiar el tema de la membresía. La palabra membresía ciertamente no aparece directamente como en la Biblia, como que escuchemos un versículo que diga: tendrás que ser miembro de una iglesia local. No encontramos un verso que diga eso, pero vamos a estar aprendiendo sobre esto. Según la Real Academia Española, que es en buena teoría en nuestro diccionario para definir las palabras, no del todo en todas, pero vamos a ver qué es lo que dice, porque tal vez eso sí nos da a entender por lo menos lo que a nivel
social se entiende por la palabra membresía y miembro. Membresía significa condición de miembro de una entidad. Entonces, cuando uno va a la definición de membresía, nos dice que es una condición de miembro. Entonces, para entender mejor, tenemos que ir e investigar qué es ser miembro. Una de las varias definiciones, porque habían varias, de miembro, dice que un miembro es un individuo que forma parte de un conjunto, comunidad o cuerpo moral. Entonces es un individuo que forma parte de un conjunto. Si quisiéramos entenderlo a nivel no tanto de la academia, de la Real Academia, la membresía es la pertenencia de algo a un conjunto, algo o alguien que pertenece a un conjunto. Vamos varios ejemplos. Por ejemplo, la pertenencia de un asociado a un club. Cuando vemos una persona que pertenece a un club, la persona es miembro de ese club. También tenemos la pertenencia de alguien a una familia. Cuando hablamos de familia, también la palabra miembro sale, o la palabra membresía sale. Él es miembro de mi familia, él es tío, es hermano, es primo. También el clan, una ciudad, una comunidad. Y también un ejemplo que es bastante claro, que es el ejemplo del cuerpo. El cuerpo está constituido por miembros. De hecho, una de las definiciones de la Real Academia en cuanto a miembro, que la primera que nos da, dice que es cada una de las extremidades del hombre o de los animales articuladas en el tronco. Entonces, la palabra miembro nos da a entender que es algo que pertenece a una entidad o a un conjunto. La pregunta que hacíamos antes, está el concepto de membresía en relación con la iglesia en la Biblia. O sea, eso es algo que realmente aparezca en la Biblia, el tema de la membresía. Ya vimos que el término en sí, y serás miembro de una iglesia, no lo encontramos en la Biblia, pero el concepto. Ya vimos que ese es un concepto que se ve en diferentes áreas, familia, ciudades, cuerpo, pero está en la Biblia. Entonces vamos a ver 3 pasajes que nos muestran cosas que ya hemos visto, las imágenes de la Biblia o las metáforas que la Biblia nos da con respecto a la iglesia, y vamos a ver cómo este concepto de membresía está claramente específico en cada una de ellas. El primero es el cuerpo. Romanos capítulo 12, versos 4 y 5, dice de la siguiente manera: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ok, hasta ese punto, Pablo está diciendo algo que ya acabamos de ver. Un cuerpo tiene muchos miembros y todos los miembros cumplen diferente función. Está poniendo el mismo ejemplo que les acabo de poner. Y dice Pablo, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Está claramente, Pablo dice, bueno, si hemos de decir que la iglesia metafóricamente es un cuerpo, entonces hemos de entender que en esa metáfora estamos diciendo que cada uno de nosotros que pertenecemos a la iglesia somos un miembro de ese cuerpo. Ahí está, yo creo que es suficientemente claro el concepto de la membresía. Ahora nos vamos al tema del rebaño en Juan capítulo 10 y versículos 14 al 16. Juan capítulo 10, versos 14 al 16. Este es Jesús el que está hablando directamente. Dice así: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Aquí hay varias características en este pasaje. Jesús dice, yo soy el buen pastor. No pastor a nivel de lo que nosotros vemos como pastor, sino aquí la metáfora se está poniendo un pastor de ovejas. Dice, el pastor de ovejas, yo como pastor de ovejas conozco mis ovejas y las ovejas me conocen a mí. Eso es algo que es muy cierto. Tal vez nosotros no lo comprendemos porque no somos pastores de ovejas, pero yo estaba tratando de buscar un ejemplo suficientemente claro y me recordé de un querido hermano de nosotros que tiene bastantes perros, Gerardo.
¿Cuántos perros es que tiene Gerardo? 7 perros tiene él. Gerardo tiene sus perros contados, son 7 perros. Si él sale un día de la casa y todos los perros vienen hacia él, y él cuenta a los perros y tiene de repente 6, él inmediatamente se da cuenta que hace falta un perro y va a empezar a buscar a su perro. Los 7 perros que él tiene saben que Gerardo es su dueño, lo saben perfectamente. Un perro que pase por el frente de la calle no tiene idea siquiera quién es Gerardo, a menos que Gerardo lo adopte como dentro de uno más de sus perros y vaya a querer tener 8 perros. Pero yo creo que este concepto es suficientemente claro en cuanto a lo que nos está queriendo decir Jesús aquí. Él dice en el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un pastor. Un rebaño, un pastor. Las ovejas todas conocidas por el pastor, las ovejas todas conocen a su pastor. Eso está hablando de membresía. Está implícitamente mostrándonos que hay una membresía dentro de ese rebaño. El pastor conoce a sus ovejas, sus ovejas conocen al pastor. Vamos al otro, la otra metáfora en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 5. Y esta vez se nos expone la metáfora de un edificio. Primera de Pedro 2 y verso 5. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora se nos transporta en la metáfora y se nos va al tema de un edificio. Un edificio está compuesto, podríamos decirlo también por miembros. ¿Cuáles son los miembros de un edificio? En el tiempo de hoy sería ladrillos o blocks. En lo que está hablando aquí Pedro, está diciendo como piedras. Las piedras se ponen y se van edificando y cada una cumple una función importante, y en esa función entonces van construyendo el edificio. Aquí Pedro está diciendo, ustedes tienen que pertenecer unos a otros, y en ese pertenecer unos a otros lo que estamos hablando es de membresía. Entonces, como yo les dije, claramente el título o el nombre de membresía no aparece directamente en la Biblia, pero el concepto está claramente especificado en cada una de las imágenes. Estamos claros que en cada uno de estos pasajes hemos visto el tema de la membresía, pero a un nivel de la iglesia universal, ¿verdad? Hemos visto que aquí está hablando a un nivel de la iglesia universal. Entonces, alguien podría decir, bueno, cada uno de estos pasajes habla de membresía de la iglesia universal, pero ¿por qué Daniel hoy se va a enfocar en el tema de iglesia local, membresía de la iglesia local? ¿Será que la Biblia también nos habla acerca de la membresía de la iglesia local? Claro que sí. Vamos un momento a Mateo capítulo 18, para que veamos cómo este concepto de la membresía no es un tema que solamente está en la iglesia universal, sino que también se ve definido claramente en la iglesia local. Mateo capítulo 18, versos 15 al 21. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. Dejémoslo hasta ahí. Realmente me interesa hasta ese punto. Vean lo que está sucediendo acá. Es el proceso de membresía que debemos de tener bien claro, porque ese es el proceso de membresía al cual nosotros no nos podemos salir
en ningún momento. Jesús dice, bueno, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a un hermano. Si no te oyere, ve y toma contigo uno o dos testigos, para que en boca de 2 o 3 personas, o sea, usted y los 2 testigos, 3, si no los oyere a ellos, el versículo 17 dice, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. ¿Ustedes creen que ese versículo 17 se está refiriendo a la iglesia universal? Si se refiriera a la iglesia universal, imagínese en un proceso de disciplina usted llevando ese hermano que tiene tal situación que tiene que ser corregido en disciplina y dándolo a conocer a la iglesia universal. Es imposible, es sumamente imposible. Entonces, ¿cómo podría alguien hablar del pecado del hermano con la iglesia universal? Ahora, ¿cómo sabría la persona si no hubiera membresía en la iglesia local siquiera? ¿Cómo sabría la persona quiénes son la iglesia? La iglesia es sus miembros. Los miembros son los que componen a la iglesia. Yo no puedo venir y un día que hayan, digamos que un día tenemos la gran bendición de que tenemos 15 visitas y traer una situación de estas de disciplina y mencionarlo a todos, aún a las visitas, pensando que esos son la iglesia. Esos no son la iglesia, las visitas no son la iglesia. La iglesia son sus miembros. Cuando aquí está hablando Jesús, cuando lo lleva a la iglesia, lo que tiene que llevar es a los que son miembros de la iglesia. Entonces el concepto de membresía está claramente especificado aquí. Está claramente implícito. Hay otros pasajes que quiero que veamos quizá un poco más rápido. Son 3 pasajes donde en la medida que Pablo habla de la iglesia o una iglesia, está hablando de una iglesia que tiene que estar compuesta por miembros específicos. Tenemos 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, cuando Pablo dice que se dirige a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Pablo no se está refiriendo aquí a la iglesia universal directamente cuando dice a la iglesia que está en Corinto. Está refiriendo a una iglesia local que tiene que estar constituida por miembros y miembros específicamente. Primera carta de Corintios, como vamos a ver más adelante en el capítulo 5, también nos da a entender que hay una membresía. En la Biblia se veía prácticamente una membresía bien constituida. Gálatas capítulo 1, versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Ahora Pablo está hablando que está escribiendo varias iglesias. Pero como Daniel, usted no fue que dijo que la iglesia era una. Sí, la iglesia es una. La iglesia universal es una. Pero la iglesia local como una forma visible de la iglesia, estamos hablando que pueden haber varias iglesias locales. Y no deja de ser una en lo que ya estuvimos estudiando. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1, dice que Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Espíritu, en el Señor Jesucristo. Entonces nuevamente aquí la idea de que Pablo se dirige a una iglesia local, una iglesia que para traer conceptos que ya hemos estado hablando, Pablo no se está dirigiendo aquí a un edificio. Un edificio no es la iglesia, esto es un templo. Esto, cuando nosotros nos vamos de aquí, esto no es una iglesia. La iglesia es cuando la iglesia se reúne aquí. Entonces, está muy mal dicho, y yo sé que quizás hasta yo soy partícipe, voy a ir a la iglesia, lo veo en la iglesia, sino que voy a ir al templo y me voy a reunir con la iglesia. Es la mejor forma de decirlo. Pero Pablo aquí entonces está refiriéndose a un grupo específico de personas que estaba bien estipulado. Como les dije, la exclusión a la que hace referencia Pablo en 1 Corintios 5, y ahí es donde quiero que vayamos, en 1 Corintios 5 un momento, para que veamos que la exclusión o la expulsión a la que hace referencia Pablo aquí, demanda un grupo reconocido de personas. Vamos a ver
Vamos a leer versículos del 1 al 5 de 1 Corintios 5. Pablo dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. Y vea qué interesante la pregunta: ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Detengámonos ahí un momento y hagamos la pregunta: ¿cómo va a ser quitado alguien de en medio de un grupo si no hay un grupo definido? Tiene que saberse primero quiénes son los nuestros, quiénes son los que están en la membresía, para poder decir: usted tiene que salir. Si no, no podría hacerse. Si cada quien que viene aquí y no tenemos definido quiénes son los miembros de la iglesia, no podemos decirle a un miembro de la iglesia: usted tiene que salir o ya no es miembro de la iglesia. Versículo 3: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, lo que Pablo básicamente les está diciendo: sáquenlo de la membresía de la iglesia para ver si el alma de él puede llegar a ser salva. Entonces, no está implícito un tema de membresía dentro de una iglesia local. Aquí Pablo está hablando directamente a la iglesia de Corintios y está hablando un tema de membresía de iglesia local. Un escritor, Mark Dever, escritor y pastor bautista en Washington, D.C., dijo lo siguiente: la idea de una comunidad de personas claramente definida es central a la acción de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como se demostró con Noé y su familia, Abraham y sus descendientes, la nación de Israel y la iglesia del Nuevo Testamento. Dios ha elegido mantener un pueblo distinto y apartado con el propósito de mostrar su carácter. Dios siempre ha proyectado una línea brillante y bien definida para separar a aquellos que lo siguen de quienes no lo hacen. En otras palabras, la membresía, cuando hablamos de membresía, tanto de iglesia universal como de iglesia local, está claramente especificado en las páginas de la Escritura, y es algo que, como yo les decía al principio, no es cierto que está como muy desechado dentro de la iglesia. Algunos tildarían de legalismo, algunos lo tildarían de exclusivistas, pero es algo bíblico, es algo bíblico. Ahora, entonces ya hemos definido bien el tema de que la membresía es algo que está claramente en la Biblia. Ahora usted puede preguntar: bueno, ¿qué implica eso? ¿Será que la membresía es nada más una lista que se tiene en un papel o ahora con la tecnología en un registro en computadora? ¿Es nada más eso la membresía? ¿Saber quiénes son parte de la iglesia y quiénes son parte de la iglesia? No, la membresía tiene muchas implicaciones, y eso es lo que nos va a llevar más tiempo en este estudio. Las implicaciones de la membresía. Ya decimos, sí, membresía hay, y si usted es miembro de la iglesia, usted tiene que estar muy atento a lo que vamos a estar estudiando. Y si usted no es miembro de la iglesia, ese primer punto es importante. Ser miembro de una iglesia es básicamente ser un cristiano. Varias razones le doy. Los cristianos deben de participar de las ordenanzas, ¿no es así? Es un tema de obediencia a nuestro Señor Jesucristo, participar del bautismo y participar de la cena del Señor. Si yo no soy miembro de una iglesia, o si yo no me adhiero a una iglesia, ambas cosas suceden en el seno de una iglesia. La cena del Señor sucede en el seno de una iglesia, y el bautismo sucede en el seno de una iglesia también. El bautismo es inclusive parte de todo un proceso de membresía. De tal manera que alguien que no considere siquiera en sus pensamientos el ser miembro de una iglesia, debería de poner inclusive en duda o examinarse a sí mismo a ver si su fe realmente es genuina. Entonces,
En primer punto. Los cristianos deben oír la palabra de Dios. Decíamos en Romanos 10:17, dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. A medida que yo escucho la palabra de Dios y yo me expongo a la predicación de la palabra de Dios, mi fe entonces es enriquecida y va creciendo. Un deber de un cristiano es estar atentamente oyendo la palabra de Dios, y eso sucede en el seno de una iglesia. Los cristianos deben reunirse regularmente para la mutua edificación. Esto lo vamos a ver con más detalle más adelante, pero lo quiero poner nada más porque es un tema de cristianismo. Un cristiano tiene que reunirse regularmente con su iglesia. Los cristianos deben amar a Dios y amarse los unos a los otros. ¿No es así? Jesús en varias ocasiones él dijo, el principal mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es igual a este, es parecido a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En este amar al prójimo, que una persona diga, yo no voy a la iglesia, yo soy creyente, yo amo a Dios, y que una persona diga, yo no voy a la iglesia porque ahí hay un montón de hipócritas o porque yo no me llevo bien con los hermanos, usted tiene un grave problema con este segundo mandamiento de amar a su prójimo como a usted mismo. Entonces, a nivel general, entonces, como dijimos, ser miembro de una iglesia es básicamente ser un cristiano. Si usted vive de una manera cristiana, usted por resultado de eso será miembro de una iglesia. Tiene que buscar ser miembro de una iglesia. Esa es una implicación macro, por así decirlo. Pero ahora hay responsabilidades de la membresía. Ahora hablando específicamente de la membresía, que son responsabilidades hacia la congregación. Vamos a ver algunas, pero la tarea más fundamental que los cristianos tienen en relación a la congregación es la de asistir regularmente a las asambleas de la congregación, llámese cultos. Y tenemos un pasaje bastante conocido para iniciar. Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25. Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25. Muy bien. Leo. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hay mucho que decir sobre este pasaje. Primero que nada nos dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto es imposible de hacer si usted no se congrega. ¿Cómo va usted a estimular a otro hermano al amor y a las buenas obras si usted no se congrega? Y por favor no me venga a decir que lo va a hacer por Facebook, por WhatsApp, por YouTube, por teléfono. Imposible. Para poder estimular a los otros hermanos al amor y a las buenas obras, usted tiene que estar presente en la congregación, en cada reunión de las asambleas o de las reuniones de la congregación. Por eso es que entonces, después del versículo 24, inmediatamente inicia el verso 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Yo quiero hilar más delgado en no dejando de congregarnos. Tal vez nosotros podríamos tener la idea de que no dejar de congregarnos es que yo determino hasta cierto punto dejar de congregarme y no lo hago en un gran periodo de tiempo. Pero yo creo específicamente que cada vez que usted deja de congregarse, aunque sea por un domingo o por un jueves, que son los cultos de nuestra iglesia, usted está dejando de congregarse, usted ha dejado de congregarse, aunque sea por una reunión. Tengan claro esto. Y luego el versículo 25 continúa y dice, si no, o sea, en lugar de dejar de congregarse, más bien exhortémonos unos a otros, animémonos, démonos fuerzas, anime a su hermano cuando se reúne. Y vea qué interesante lo que dice, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Una cosa que tenemos seguro y certero
tanto las predicaciones y que hemos estado escuchando, inclusive las lecturas bíblicas, es que nuestro Señor está pronto a venir. La venida del Señor está cerca. Entonces, no es más bien para dejar de congregarse, es más bien para estar congregándonos más y exhortándonos unos a otros. Si hiciéramos un paralelo con este exhortémonos unos a otros, me recuerdo de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, cuando Pablo le habla a los tesalonicenses y les habla acerca de la próxima venida de nuestro Señor Jesucristo, y él les dice, por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Eso es lo que tenemos que hacer, alentarnos, exhortarnos, y eso es imposible de hacerlo si nosotros dejamos de congregarnos. Esa es una responsabilidad que aquí se ve por mandato, es un mandato, eso es un imperativo, no dejando de congregarnos. Ahora lo podemos ver también, por ejemplo, en capítulo 2 y verso 42 de Hechos capítulo 2 y versos 42, vemos el ejemplo que nos da la iglesia primitiva, la iglesia que era la iglesia recién venía naciendo, una iglesia que es ejemplar para nosotros. Hechos 2 y verso 42 dice que ellos, esa iglesia que recién había nacido, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una de esas 4 características que acabamos de ver es la comunión unos con otros. Nuevamente, vuelvo a este punto. La comunión, la palabra griega que aparece aquí es koinonia, que nosotros conocemos muy bien, compañerismo, fraternidad. Eso es imposible de hacerse si no es en medio de la congregación de la iglesia. Es de una perseverancia en eso. Todavía, si quisiéramos ir más adelante, que a mí me asombra eso, en el versículo 46, ahí en el capítulo 2 de Hechos, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No sé qué percepción tendría usted, pero si, no lo vamos a hacer para que esté tranquilo, pero si en la iglesia se determinara el día de hoy tener culto todos los días, ¿estaría usted dispuesto a venir todos los días a los cultos de la iglesia? Nada más hágase esa pregunta. O usted diría, no, con el domingo en la mañana es suficiente. Es una buena pregunta para hacernos en cuanto a la disposición que tenemos nosotros para estar congregándonos con la iglesia. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Nadie se sienta por aludido que no debe sentirse. Si las motivaciones que hay en su corazón al no asistir a algún culto de la iglesia son de que usted quiere asistir pero no pudo asistir porque trabajo, porque X, porque Y, porque Z, razones por las cuales usted delante del Señor puede decir, esta es una razón por la cual yo no voy a poder asistir hoy al culto, adelante, auséntese. Pero si las razones por las cuales usted no asiste al culto de la iglesia son egocentrismos, pereza, cualquier otra situación que no va dentro de veras algo que es justificable, hermano, revísese, porque yo creo que la iglesia debe de entender muy bien este punto. La principal responsabilidad que un miembro tiene hacia su congregación como miembro es la asistencia a los cultos. Hay más responsabilidades. Hay responsabilidades que a nivel general, podemos dividirlas en dos. A nivel general, las responsabilidades que un miembro tiene hacia su congregación, las podemos dividir en dos. Una es la responsabilidad que hay hacia los otros miembros y la otra es la responsabilidad que hay hacia los pastores o líderes. Vamos a estudiar esto y vamos a estudiarlo bien detenidamente, porque uno de los errores que muchas veces nosotros tenemos cuando decimos, ok, yo estoy obedeciendo, yo vengo a todos los cultos, pero hay un asunto. Muchos venimos a la iglesia, a la reunión de la iglesia, a ver qué recibo.
a ver qué me pueden dar. Pero una de las cosas que es cierto, que si yo soy miembro de una iglesia, cuando yo me reúno con la iglesia, si usted está pensando qué puedo recibir, está mal. Es más bien, ¿cuál es mi responsabilidad como miembro? ¿Qué puedo dar? Ser miembro de una iglesia trae grandes beneficios y eso lo vamos a ver hacia el final de este estudio. Pero ser miembro de una iglesia también tiene grandes responsabilidades. Tan solo hoy vamos a estudiar un poco la primera, responsabilidades hacia los miembros. Tengo 9, entonces hoy solamente vamos a poder ver algunas pocas. Pero vamos a verlo con detalle porque es muy importante que estudiemos esto. Entonces vamos a ver responsabilidades de la membresía unos a otros. Primero, y creo que es muy importante, amarse unos a otros, amarse los unos a los otros. Vamos por favor a Juan capítulo 13, versos 34 y 35. Una responsabilidad que un miembro de una iglesia tiene es amarse unos a otros. Juan capítulo 13, versos 34 y 35. Yo quiero ubicarlo antes de leer este texto en el contexto, porque Juan capítulo 13 es el inicio de toda una conversación que Jesús tiene con sus discípulos la noche antes de haber sido crucificado. Entonces, lo que tiene que decir Jesús no es que las otras cosas no sean importantes, pero lo que tiene que decir Jesús aquí a sus discípulos tiene un grado de urgencia, un grado de importancia que debemos de estar bien atentos a qué es lo que Jesús está diciendo acá. Juan 13, versos 34 y 35 dice de la siguiente manera: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Quiero destacar 3 cosas de estos 2 versículos. Primero que nada, el mandamiento que Jesús dice, ámense unos a otros, es un mandamiento. O sea, usted tiene que obedecerlo. Jesús, en el contexto, Jesús está hablando a sus discípulos, o sea, está hablando a los miembros de la iglesia. Esos fueron, por así decirlo, los primeros miembros de una iglesia, sus discípulos, Jesús como el gran pastor y los discípulos. Entonces Jesús les da esa orden: ámense unos a otros. Es un mandamiento, hay que obedecerlo, no diga, pero es que no obedezca. Es un mandamiento. Ahora, ¿cómo debe ser de ese amor? Este es el segundo punto que yo quiero que resaltemos de estos versículos. ¿Cómo debe ser el amor que ustedes y yo tenemos que tener por los demás miembros de la iglesia? Dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esto no es un amor de, hermanito, yo te amo, pero cuando estoy hablando con el otro, yo murmuro en contra del hermano. Eso no es amor. ¿Cómo fue el amor que Cristo mostró por los suyos? Romanos 5 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús mostró su amor por nosotros de una manera incondicional, no había ninguna condición. No hubo ninguna condición en que Él mostrara su amor para con nosotros, porque dice, en que siendo aún pecadores, de otra manera diciéndolo, ustedes no mereciéndolo, ustedes no teniendo ninguna condición, ningún motivo para que Cristo muriera por ustedes, Cristo murió por nosotros. Entonces es una manera incondicional, es una entrega, el amor conlleva a una entrega tal que hasta la misma vida. Jesús mismo dijo en Juan también, este es el amor por otras personas. El que ama al amigo entrega la vida por él. ¿No es eso lo que Jesús dijo también en Juan? Entonces vean el tipo de amor. No es un amor sentimental, no es un amor de solo palabras. Así como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y el tercer punto que quiero rescatar de esto es que Jesús dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
Una responsabilidad del miembro es amar a sus hermanos. Y en ese amar a sus hermanos se da a conocer que usted es miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. O sea, se da a conocer que usted es un discípulo de Cristo, se da a conocer que usted es un creyente, usted es un cristiano. Si usted falla en esa sola responsabilidad, es hora de examinarnos. Es hora de examinarnos. Veamos más pasajes con respecto al amor. Romanos capítulo 12, versículo 10. Romanos capítulo 12 y versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Pablo está hablando aquí a la iglesia en Roma, y no es la iglesia católica, ¿verdad? Es la iglesia que estaba en Roma en ese tiempo. Y él les dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, o sea, un amor como amaría usted a un hermano de verdad. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. O sea, usted tiene que preferir a sus hermanos de la fe por sobre los que no son sus hermanos de la fe. Voy a poner un ejemplo práctico. Si usted tiene una bendición y usted quiere bendecir a una persona y usted tiene que escoger entre un hermano de la fe y uno que no es hermano de la fe, adivinen a quién tiene que escoger. Al hermano de la fe. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Prefiéranse los unos a los otros. Eso es el amor por los hermanos. Vamos una página más adelante en Romanos capítulo 13, versos del 8 al 10. Porque esto del amor a los hermanos, como dice Pablo aquí, es básicamente cumplir con la ley. Romanos 13, versículos 8 al 10. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Quiere cumplir con ese segundo mandamiento? Vea que aquí está refiriendo casi 6 de los 10 mandamientos. ¿Quiere cumplir con esos 6 mandamientos? Ame a su hermano en la fe. Y cumpliendo en ellos, se está cumpliendo con responsabilidades básicas de la membresía. Otro pasaje, porque con esto yo creo que amarramos todo lo que hemos venido diciendo. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 10. Amados, amémonos unos a otros. Nuevamente el mandato. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí nada más volvamos a recordar el tipo de amor que estamos hablando. No estamos hablando de un amor superficial, un amor sentimental, sino es un amor tal y como el de Cristo. El que no ama de esa manera no ha conocido a Dios, dice el texto. Verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos, oiga la palabra, debemos, vuelvo a repetir, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Pasemos al 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Wow. Esas palabras son grandes, son fuertes, la verdad.
usted va a decir, es que me cuesta tanto amar al hermano. Porque es cierto, hay hermanos que son difíciles de amar. Pero veamos la comparación que Cristo o que la Biblia nos dice. Usted debe de amar a su hermano tal como Cristo amó a los suyos, a su iglesia. ¿Usted cree que si Jesús hubiera puesto esa excusa de que es que ellos son muy difíciles de amar? Claro que sí. ¿Usted no cree que ante Cristo nosotros somos difíciles de amar? Por supuesto, porque día con día estamos rebelándonos, día con día estamos fallándole, desobedeciéndole, pero Cristo nunca puso esa excusa. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros y lo sigue haciendo. De tal manera que, hermanos, una responsabilidad de un miembro de la iglesia es amarnos unos a otros. Voy a avanzar una más y lo dejamos por ahí. Buscar la paz y la unidad con su congregación. Otra responsabilidad de la membresía es buscar la paz y la unidad con la congregación. Esto es como consecuente al amor. Vayamos a Romanos capítulo 12, versos 16. Romanos capítulo 12 y versos 16. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. La primera palabra que aparece ahí, unánimes, en otra versión de la Biblia de las Américas, dice, tened el mismo sentir, o tened la misma mente. Podría traducirse así también. ¿Qué es esto? Es unidad. En una iglesia local, cada uno de nosotros que somos miembros, debemos de buscar la paz y la unidad con los hermanos. Tener esa unidad, tener ese mismo sentir. ¿Cuál debe ser el mismo sentir? Cristo. Cristo y la gloria de Cristo, y buscar la gloria de Cristo. Tener ese mismo sentir. Sí, somos personas completamente diferentes, con diferentes trasfondos, inclusive puede en una iglesia local haber diferentes nacionalidades, diferentes tipos de crianzas, pero aún así debemos de buscar la unidad, la común unión. Vayamos a Romanos capítulo 14, una o dos páginas más adelante. Romanos 14, verso 19. Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos también puede ser como procuremos, busquemos. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Una de las cosas entonces como miembros tenemos que buscar es la paz. Si usted tiene un altercado con algún hermano, no lo deje pasar. Porque el texto dice, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Debemos de buscar resolver eso inmediatamente, lo más pronto que pueda. Y un último verso, Filipenses capítulo 2 y versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Vean lo que está diciendo acá. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Jesús lo dijo en Juan capítulo 13. Aquel que quiera hacerse entre vosotros el mayor tendrá que servirse. Lo que tenemos que buscar, y ese es el ejemplo que Jesús dio en Juan capítulo 13, es sean siervos. Así como Jesús lavó los pies de sus discípulos, siendo esa la acción que debía hacerlo el esclavo más bajo que había en esa época, Jesús se humilló a sí mismo, se hizo menor que sus discípulos inclusive y les sirvió. Y eso es lo que está Pablo diciendo aquí. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismos. Y de esta manera entonces buscamos la paz, buscamos la unidad.
Vamos a dejarlo ahí. Creo que hay mucho que estudiar, hermanos, de veras. Llevamos 2, son 9 responsabilidades del miembro de la iglesia, pero yo creo y quiero que las mastiquemos despacio. Las cosas saben más ricas cuando uno las mastica despacio y les saca el gusto, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarlo por ahí. La verdad no tengo conclusión, saquen ustedes la conclusión de lo que hemos estado estudiando. Y le animo, hermano, a que no se pierda los siguientes estudios porque son muy importantes. Vamos a orar, pongámonos en pie y vamos a orar al Señor. Padre, muchas gracias por este tiempo de estudio de tu palabra. Señor, yo lo único que quiero en esto es que podamos de veras maravillarnos con tu ley, con tu palabra. Yo ruego, Señor, que esto que hemos estudiado quede dando vueltas en nuestra mente y baje a nuestro corazón, Señor, que nos redarguya, que nos reprenda, que nos exhorte, que esté, Señor, constantemente, que tu Espíritu Santo lo aplique a nuestros corazones. Que si bien, Señor, es algo que estamos quizá algunas personas recordándolo, algunas personas habiéndolo estudiado, pero que, Señor, que como dice Isaías, que la palabra caiga y como tú lo has prometido, que no vuelva a ti vacía, sino que produzca el fruto para el cual tú la has determinado. Que así sea en nuestro corazón en esta mañana, oh Dios, y que en el resto de este culto tú seas glorificado y que la iglesia sea edificada en ti. En Cristo Jesús. Amén.